Félix no lo creyó. En lugar de confiar en los informes, decidió hacerse pasar por un solicitante de empleo normal. Se dejó crecer la barba, se tiñó el pelo de un marrón opaco y cambió sus habituales camisas abotonadas por una sudadera con capucha y unos vaqueros desgastados. Nadie en las tiendas lo había conocido en persona. La mayoría de los empleados no tenían idea de cómo era el director ejecutivo. Había planeado postularse en las 5 ubicaciones para ver de cerca cómo operaban, pero ahora en la primera tienda ni siquiera le estaban dando una oportunidad. ¿Estás seguro?, preguntó Félix manteniendo la voz firme. Vi el cartel de ahora contratando afuera del gerente de contratación. Una mujer de unos 40 años con ojos cansados y un tono brusco suspiró. Sí, no necesitamos a nadie ahora mismo. Un momento después, la puerta se abrió y un joven de unos 20 años entró. Apenas llegó al mostrador antes de que la cara del gerente se iluminara. Oye, Jason, ¿estás aquí por el trabajo? Sí, Jason se encogió de hombros. Pensé que podría usar algo de dinero extra. El gerente asintió con aprobación. Lo tienes, puedes comenzar la próxima semana. La gerente de contratación apenas levantó la vista de su escritorio antes de negar con la cabeza. No estamos contratando. Félix Adams se quedó congelado por un segundo agarrando el currículum en su mano. Había construido esta empresa desde cero, expandiéndola a 5 ubicaciones en todo el estado, pero aquí le negaron un trabajo en su propio negocio antes incluso de conseguir una entrevista. Félix había pasado años haciendo crecer la empresa hasta convertirla en un nombre respetado en la industria de la comida rápida. Pero a medida que pasaba el tiempo, se había alejado de las operaciones diarias. Su equipo corporativo manejaba la contratación y la administración y confiaba en ellos para que las cosas funcionaran sin problemas. Pero recientemente había notado señales preocupantes, quejas de los clientes sobre personal grosero, rotación de personal inusualmente alta y disminución de las ventas. Había exigido respuestas de su gerente de distrito, quien le aseguró que las cosas estaban bajo control. Félix apretó la mandíbula. Lo acababan de rechazar sin siquiera una entrevista, pero este tipo entró y lo contrataron en el acto. Algo estaba muy mal. En lugar de discutir, Félix simplemente asintió y se fue. Tenía 4 sucursales más que visitar. La segunda tienda no fue mejor esta vez. El gerente, un hombre de unos 30 años llamado Derek, en realidad tomó el currículum de Félix y lo revisó. ¿Tienes alguna experiencia? He trabajado en restaurantes antes, respondió Félix, cajero de ritmo rápido, trabaja incluso en la cocina. Riley manejó el proceso de contratación y le dio a Félix una sonrisa genuina cuando le entregó su currículum. Semana con poco personal, así que me alegro de que hayas presentado la solicitud, dijo. ¿Estás disponible para la capacitación mañana? Félix se sorprendió por lo fácil que fue. Sí, por supuesto. Riley asintió. Genial. Comenzaré con tu papeleo. Bienvenido a bordo. Félix dejó esa ubicación sintiéndose esperanzado. Tal vez no todas las tiendas eran un desastre. Desafortunadamente, la 4ª tienda destrozó esa esperanza. Félix apenas entró cuando el gerente, un hombre corpulento llamado Greg, lo despidió con un gesto. No necesitamos a nadie. Félix miró a su alrededor. El lugar estaba en caos. Solo 2 trabajadores estaban detrás del mostrador luchando por mantenerse al día con los pedidos. Una fila se extendía hasta la puerta. ¿Seguro?, preguntó Félix. ¿Parece que tienes poco personal? Greg se burló. Estamos bien. Félix dudó antes de hacerse a un lado y observar. En 10 minutos vio a Greg reprendiendo a un empleado por trabajar demasiado lento, ignorando a los clientes e incluso tomando una hamburguesa de la cocina y comiéndola en la parte de atrás mientras sus trabajadores luchaban. Félix había visto suficiente. La tienda final era la peor hasta ahora. El gerente, Sandra, ni siquiera miró el currículum de Félix antes de tirarlo a un lado. Estamos contratando, pero no a ti. Félix frunció el ceño. ¿Por qué no? Sandra se cruzó de brazos. Solo aceptamos referencias.
Si no conoces a alguien que ya trabaje aquí, no tienes suerte. Félix la miró atónito. Entonces, no estás contratando en función de la experiencia o las calificaciones. Sandra sonrió con suficiencia. No. Félix exhaló lentamente, manteniendo su ira bajo control. 5 tiendas, 4 de ellas, se niegan a contratarlo sin una buena razón. Los gerentes ignoran los problemas reales. Derrick se reclinó en su silla mirándolo de arriba abajo. Pareces demasiado mayor para este tipo de trabajo. Félix sintió un destello de irritación. Tenía unos 50 años, seguro, pero eso no significaba que no pudiera manejar el trabajo de comida rápida. Tienes un cartel de ahora contratando. Félix señaló a Derek. Se encogió de hombros. Sí, pero estamos buscando trabajadores más jóvenes y rápidos. Félix había escuchado suficiente cuando salió. Notó que varios empleados corrían por la cocina, claramente abrumados. El restaurante tenía poco personal, pero rechazaban a los solicitantes según la edad. Algo andaba muy mal. La tercera tienda era diferente. Una joven llamada Derek resopló. Sí, no creo que encajes aquí. Félix frunció el ceño. ¿Por qué no? Riley lo jaló hacia atrás. Vamos, te mostraré cómo funciona la freidora. Es el lugar más fácil para comenzar. Félix la siguió, tomándolo todo. La cocina estaba desgastada, había manchas de grasa en el piso, una freidora que parecía no haber sido limpiada adecuadamente en días y una sensación general de agotamiento entre los trabajadores. Un joven llamado Marcus, recién salido de la escuela secundaria, estaba sudando sobre la parrilla, volteaba las pastillas a un ritmo casi robótico, su rostro estaba pálido por la fatiga. Otro trabajador, una mujer mayor llamada Linda, se movía entre las estaciones tratando de seguirle el ritmo. Félix se arremangó y se puso a trabajar. Había hecho este tipo de trabajo mucho antes de haber construido su empresa. Sabía lo que se necesitaba para mantener una cocina funcionando sin problemas en cuestión de minutos. Sus manos estaban cubiertas de harina, la grasa chisporroteaba a su alrededor y el calor de la freidora hacía que el sudor se perlara en su frente. Se movió rápidamente, adaptándose al ritmo de la cocina. Riley lo miró con sorpresa. ¿Has hecho esto antes, no? Félix asintió levemente. Hace mucho tiempo. Ella no lo cuestionó más. De empleados luchando sin apoyo, esta era su empresa y se estaba cayendo a pedazos. Félix había planeado ir de incógnito durante una semana. Pero ese plan se había ido ahora que había visto suficiente. Era hora de revelar quién era realmente Félix. No perdió el tiempo. A la mañana siguiente llegó a la tercera tienda, la única que lo había contratado, listo para experimentar su empresa desde adentro. Llevaba un par de zapatillas viejas, una camiseta descolorida y una gorra de béisbol barata para mezclarse. Riley, el subgerente que lo había contratado, lo saludó con una sonrisa cansada. Parecía que había estado trabajando sin parar desde el amanecer. Me alegro de que estés aquí, dijo entregándole una camisa de uniforme. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Félix tomó la camisa y miró a su alrededor. La cocina estaba con poco personal, la caja registradora tenía una fila de clientes impacientes y el altavoz del drive-thru seguía crepitando con nuevos pedidos. El estrés en el aire era palpable. ¿Siempre es así de agitado?, preguntó mientras se ponía la camisa por la cabeza. Riley asintió. Prácticamente. Se supone que debemos tener al menos 3 personas más en cada turno. Pero la corporación apenas envía a alguien. Seguimos perdiendo empleados y nunca son reemplazados. Félix frunció el ceño. Eso era una contradicción directa con lo que algunos de los otros gerentes le habían dicho antes de que pudiera. Félix mantuvo su expresión neutral, pero por dentro estaba furioso. Un gerente que no se presentó significaba más presión para los trabajadores. No es de extrañar que los empleados renunciaran. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Marcus de repente dejó caer la espátula y se agarró la muñeca. Me quemé. Marcus negó con la cabeza. Estoy bien. Solo necesito un minuto. Félix vislumbró la lesión. Una marca roja furiosa ya se estaba formando. Se giró hacia Marcus, murmuró entre dientes. Riley se apresuró a dejarme ver. Tratando de mantener el flujo de pedidos a medida que continuaba el turno,
Félix notó algo preocupante. Riley estaba manejando toda la tienda prácticamente sola. El gerente general no estaba a la vista. ¿Dónde está el gerente?, preguntó entre pedidos. El lado de Riley, Darren, apenas viene. Dice que está manejando las cosas de forma remota. Solo lo vemos una vez a la semana. Si eso es Riley, tienes crema para quemar y vendas en el botiquín de primeros auxilios. Dudó. Se supone que debíamos hacerlo, pero Darren no lo ha vuelto a poner en meses. El estómago de Félix se apretó. No había suministros médicos en una cocina como esta. Eso era más que irresponsable. Riley le dio una palmadita a Marcus en el hombro. Ve y tómate 5. Yo te cubro. Pero Marcus no se movió, solo negó con la cabeza. Ok, ya estamos atrás. Félix podía ver el agotamiento en sus ojos, la resignación. ¿Cuántas veces este chico había superado el dolor solo para mantener la tienda en funcionamiento? Félix tomó una decisión. Ve y yo me encargo de la parrilla. Marcus dudó, pero el alivio en su rostro era obvio cuando se alejó. Félix se hizo cargo de voltear hamburguesas con facilidad practicada. Trabajó en silencio, su mente acelerada. Los empleados estaban sobrecargados de trabajo. Los protocolos de seguridad fueron ignorados y la gerencia no se encontraba por ningún lado. Cuando terminó la hora de Félix estaba seguro de una cosa. Había visto suficiente mientras Riley limpiaba el mostrador. Dejó escapar un largo suspiro áspero. Félix asintió. ¿Haces esto todos los días? Soltó una risa cansada. Sí, y por apenas más del salario mínimo. Félix miró el reloj. Su turno casi había terminado. Había planeado trabajar más tiempo de incógnito, pero no podía dejar que esto continuara más. Se giró hacia Riley. Puedes llamar a Darren y decirle que hay una emergencia. Frunció el ceño. ¿Por qué? Félix sostuvo su mirada. Solo confía en mí. Riley dudó, pero sacó su teléfono. Unos minutos después, Darren finalmente llegó. Entró con un polo y gafas de sol, luciendo más Adams, el dueño de esta empresa, y yo acabamos de pasar el día trabajando un turno en mi propio restaurante. El silencio cayó sobre la sala. Los ojos de Riley se abrieron de par en par. Marcus, que acababa de regresar de la parte de atrás, se congeló a medio paso. Darren, ya terminaste aquí, empaca tus cosas. Darren farfulló. Espera, no puedes, solo puedo. Félix lo interrumpió y solo lo hice. Darren se quedó mirando por un largo momento antes de salir furioso. Félix miró a sus empleados. Las cosas van a cambiar a partir de hoy. La tensión en la habitación se alivió. Marcus dejó escapar un suspiro lento. Linda se secó las manos en su delantal. Se formó una pequeña sonrisa. Riley simplemente asintió. Ya era hora. Félix estuvo de acuerdo y esto fue solo el comienzo. Félix vio a Darren salir furioso del restaurante. La puerta se cerró detrás de él. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incertidumbre. Los trabajadores se miraron entre sí como si trataran de procesar lo que acababa de suceder. Riley fue la primera en romper el silencio. Se secó las manos en su delantal, exhalando lentamente antes de girarse hacia Félix. Su voz era firme, pero había un destello de algo detrás de sus ojos, alivio tal vez, pero también precaución. ¿Qué pasa ahora? Félix no dudó. Había pasado las últimas 24 horas descubriendo grietas en los cimientos de su empresa y ahora era el momento de comenzar a arreglarlas. No iba a despedir a un par de malos gerentes e irse. Esto era necesario. Linda, la trabajadora mayor, dejó caer la bandeja que llevaba. Darren parpadeó y luego soltó una risita nerviosa. «Estás bromeando, ¿verdad?» Félix no sonrió. «No, y necesito saber por qué mis empleados están trabajando en estas condiciones mientras tú apenas apareces». La cara de Darren palideció. Mira, nos han cortado el personal». Félix lo interrumpió. «Porque te niegas a contratar gente, porque no proporcionas los suministros médicos adecuados, porque has dejado que Riley dirija esta tienda sola mientras cobras un cheque de pago». Darren abrió la boca y luego la cerró. Félix se volvió hacia Riley. «Quiero los nombres de todos los empleados que han trabajado demasiado, no han pagado o han sido maltratados.
y de ahora en adelante esta tienda tendrá el personal que necesita. Los labios de Riley se separaron ligeramente en estado de shock, pero luego asintió con la determinación parpadeando en sus ojos. Félix se volvió hacia como un cliente más que un gerente. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó Darren apenas mirando alrededor. Félix respiró hondo. Ahora se quitó la gorra y se pasó una mano por el cabello. La emergencia es la soy Félix. Primero un cambio real. Quiero hablar con todos aquí. Félix dijo que necesito entender exactamente qué ha estado pasando, que está funcionando, que está roto y que está alejando a la gente. Riley asintió y luego se giró hacia el resto del equipo. Todos, tomemos un descanso, cerraremos el comedor por un rato, los clientes pueden usar el autoservicio. Marcus todavía se frotaba la muñeca lesionada, dudó un momento antes de dar un paso adelante, su voz era más baja que antes, más inseguro de si realmente estamos haciendo esto. ¿Podemos hablar sobre el pago? Félix lo miró a los ojos. Sí, eso es exactamente lo que quiero oír. Se reunieron cerca de la parte trasera del restaurante, de pie alrededor de mesas de preparación de acero inoxidable todavía cubiertas de migas y manchas de salsa por las prisas. El agotamiento en sus rostros era más claro ahora. Ya no estaba enmascarado por la urgencia del trabajo. Linda, la mujer mayor que había pasado todo el turno corriendo entre estaciones, se cruzó de brazos. He estado aquí más tiempo. Casi 6 años. Mi sueldo no ha subido en los últimos 3. Félix lo absorbió, su mandíbula se tensó ligeramente. Marcus cambió su peso de un pie a otro. Nunca recibimos aumentos. Darren solía decir que recibiríamos evaluaciones, pero nunca sucedieron. Riley habló a continuación y cuando las personas renuncian, no son reemplazadas. Solo tenemos que asumir el trabajo extra. Algunos días manejamos este lugar con la mitad del personal que se supone que debemos tener. Félix escuchó sin interrumpir. Había sospechado que las cosas estaban mal, pero escucharlo de primera mano fue algo completamente distinto. Sin aumentos, sin reemplazos para los trabajadores perdidos, sin liderazgo real, no fue solo mala administración, fue negligencia. Linda se secó la frente con el dorso de la mano. Y el equipo se está cayendo a pedazos. Esa freidora de allí humea si la usas demasiado tiempo y el congelador gotea todas las noches. Tenemos que trapearlo antes del turno de la mañana. Félix miró el congelador en cuestión notando la humedad. Trapos metidos contra el fondo para absorber el exceso de agua. Riley hizo un gesto hacia la caja registradora. Incluso el software está desactualizado. Se bloquea todo el tiempo. Los clientes se frustran y tenemos que disculparnos por cosas que no son nuestra culpa. Félix inhaló profundamente pasándose una mano por el cabello. Estos no eran solo inconvenientes, eran fallas fundamentales en cómo se manejaba el negocio. ¿Por qué nadie reportó estos problemas? Finalmente preguntó Riley. Soltó una breve cara. Marcus lo estudió cuidadosamente. ¿Cómo sabemos que lo dices en serio? Félix no lo culpó por el escepticismo. Las promesas vacías no significaban mucho cuando te habían ignorado durante años. Te lo mostraré. Félix respondió empezando. Ahora sacó su teléfono e hizo la primera llamada. Su gerente de distrito Mark respondió al segundo timbre. Tenemos que hablar. Félix dijo su voz aguda. ¿Dónde estás? Hubo un breve silencio, luego la voz de Mark llegó vacilante. ¿Algo anda mal? Nos vemos en la ubicación de LM Street en 30 minutos. Cuando Félix colgó se volvió hacia los empleados. Mientras esperamos quiero una lista de todo lo que está roto o desactualizado. Equipo, software, cualquier cosa que te ralentice. Riley cogió un bloc de notas de la oficina sin dudarlo y Marcus empezó a enumerar problemas mientras escribía. Linda añadió algunos más. Su voz se volvía más segura al darse cuenta de que Félix hablaba en serio. Para cuando llegó Mark, Félix tenía varias páginas de notas en la mano. Mark entró ajustándose la corbata mientras escaneaba la habitación. Su expresión era cuidadosamente neutral, aunque había un destello de inquietud en sus ojos cuando vio a Félix de pie con los empleados en lugar de algún oficinista. Félix no perdió tiempo. Levantó el bloc de notas. ¿Sabes qué es esto? Mark dudó. Parece una lista. Es una lista de todo lo que está roto en esta tienda. Una lista de todo con lo que mis empleados han estado lidiando mientras tú y los otros gerentes los ignoraban. Mark se movió incómodo. No sabía que fuera tan malo. Mark tragó saliva. ¿Puedo empezar a investigar? No. Félix lo interrumpió. Harás más que investigarlo.
Te asegurarás personalmente de que cada pieza rota del equipo sea reemplazada. Supervisarás la contratación para cada tienda con poco personal y te asegurarás de que los empleados a largo plazo comiencen. La mirada de Félix no vaciló. Ese es el problema, Mark. Deberías haber estado, pero no había humor en ello. Lo hicimos, la corporación nos ignoró, el estómago de Félix se tensó, había construido esta empresa para ser diferente. Se había prometido a sí mismo que los empleados no serían tratados como piezas desechables. Sin embargo, de alguna manera, eso es exactamente lo que había sucedido bajo su supervisión. Miró a cada uno de ellos asegurándose de que supieran que no solo los estaba estaba escuchando. Esto termina hoy, dijo con firmeza. Cada cosa que me acabas de decir es inaceptable y va a cambiar. Hubo una pausa. Félix asintió. Darren había abandonado sus responsabilidades y Riley había sido quien mantenía todo unido. Ese tipo de liderazgo no debería pasar desapercibido. Los demás empleados intercambiaron miradas como si esperaran la trampa. Félix les aseguró que no había ninguna que entrara en vigor de inmediato. Riley se haría cargo de la tienda y con eso recibiría un salario adecuado por primera vez desde que Félix había llegado. Una genuina sensación de alivio cruzó su rostro. Marcus dejó escapar un lento suspiro frotándose la nuca. Murmuró que ya era hora de que alguien reconociera el trabajo que había estado haciendo. Félix estuvo de acuerdo sin perder ni un momento más. Volvió su atención a Mark, el gerente de distrito. No había lugar para la duda. Ahora las cosas tenían que cambiar en todas las ubicaciones. Le ordenó a Mark que realizara una revisión completa de cada tienda, no solo en papel, sino en persona. Quería informes sobre recibiendo aumentos. Los labios de Mark se separaron ligeramente como para protestar, pero algo en la expresión de Félix lo detuvo. Asintió una vez que entendió. Félix se volvió hacia los empleados. No he terminado todavía. Todos ustedes han estado cargando esta compañía sobre sus espaldas mientras la alta gerencia les fallaba. Eso termina hoy. La postura de Linda se enderezó ligeramente. Marcus intercambió una mirada con Riley. Algo cercano a un optimismo cauteloso en sus ojos. Félix no solo estaba haciendo promesas, estaba tomando medidas y por primera vez en mucho tiempo sus empleados lo creyeron. Félix estaba de pie en el centro del restaurante, rodeado de empleados que habían pasado demasiado tiempo siendo ignorados. El peso de sus descubrimientos lo presionaba, pero no había tiempo para detenerse en la frustración. Se trataba de arreglar las cosas. Primero se volvió hacia Riley. Ella había sido la que mantenía esta ubicación a flote a pesar de la falta de un liderazgo adecuado. Podía ver el agotamiento en sus ojos, pero también había algo más ahora. Una esperanza cautelosa. Félix tomó una decisión en el acto. No solo estaba allí para limpiar, estaba aquí para reconstruir. Ella merecía escucharlo primero. Le dijo que la ascenderían a gerente general. Parpadeó sorprendida. Sus dedos se apretaron alrededor. El bloc de notas que había estado usando contenía su voz mientras hablaba, firme pero con un toque de incredulidad. El equipo de personal y las condiciones generales ya no dependen de lo que reemplazos. Mark cambió su postura, claramente dándose cuenta de que no había lugar para la negociación. Félix esperaba resultados y cualquier cosa menos no era aceptable. Marcus miró el reloj y luego volvió a mirar a Félix. Se suponía que debían reabrir el comedor pronto, pero estaba claro que nadie quería romper el impulso de este momento. Félix les dijo que tomaran un descanso adicional. Habían pasado demasiado tiempo presionando a pesar del agotamiento. 10 minutos más no estarían de más. Por primera vez, Linda se permitió inclinarse. Los gerentes afirmaron que estaba sucediendo. Necesitaba la verdad. Mark asintió brevemente, pero Félix no había terminado. Los aumentos eran muy esperados. Los empleados que habían estado trabajando durante años sin un aumento de sueldo serían compensados de manera justa. La empresa había sido rentable, pero esas ganancias no habían llegado a las personas que realmente mantenían las cosas en funcionamiento. Eso iba a cambiar. Linda,
que había estado callada durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Preguntó cómo podían confiar en que estas promesas no se desvanecerían como lo habían hecho antes. Félix entendió el escepticismo. Les dijo que no solo estaba dando instrucciones desde arriba y se marcharía, que personalmente haría seguimiento, que se presentaría sin previo aviso, que verificaría las condiciones, que hablaría directamente con los empleados, que no iba a permitir que lo desconectaran de nuevo, que pareció resonar con ellos. Félix luego abordó la contratación. Estaba claro que ciertos gerentes habían estado seleccionando candidatos en función del favoritismo en lugar de la necesidad, que se detuvo de inmediato. Cada ubicación ahora tendría un proceso de contratación estandarizado, y lo que es más importante, que realmente reemplazarían al personal perdido en lugar de obligar a los empleados restantes a tomar el relevo. Riley señaló que estos cambios eran geniales, pero que necesitaban soluciones inmediatas. También todavía tenían poco personal en este momento y todavía estaban lidiando con equipos rotos en este momento. Félix apreció su franqueza, le dijo que traerían trabajadores temporales para aliviar la carga de trabajo mientras se intensificaban los esfuerzos de contratación. En cuanto al equipo roto, hoy llamaría a un proveedor para agilizar el proceso. Contra el mostrador y tomar una respiración profunda, Félix observó cómo la tensión en la habitación cambiaba lentamente. El escepticismo no había desaparecido por completo, pero había algo nuevo ahora, una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas estaban bien. Realmente iba a cambiar. Riley finalmente dejó el bloc de notas. Preguntó qué pasaría con las otras ubicaciones, aquellas donde los gerentes se habían negado a contratar o habían estado ignorando activamente los problemas. Félix le aseguró que no se pasarían por alto. Lo que había visto de primera mano era inaceptable y los responsables rendirían cuentas. Ella asintió satisfecha con la respuesta. Félix miró alrededor del restaurante una vez más. Las paredes eran las mismas. El olor a aceite para freír y carne a la parrilla aún flotaba en el aire, pero algo se sentía diferente ahora. No se trataba solo de arreglar una tienda, se trataba de reconstruir la confianza y no iba a fallarles otra vez. Félix sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. Había hecho promesas antes, pero las promesas no arreglaban freidoras rotas ni reemplazaban al personal faltante. La acción era lo único que importaba ahora. Salió y marcó el número de su proveedor corporativo. En el momento en que se conectó la llamada, presionó para reemplazos inmediatos en cada equipo que funcionara mal. No había lugar para demoras. Se aseguró de que el proveedor entendiera que el envío al día siguiente no era solo una solicitud, era un requisito. Con eso manejado, pasó al siguiente problema. Personal que contactó al coordinador regional de contratación dejando en claro que las prácticas de contratación defectuosas en varias ubicaciones le habían costado a la empresa trabajadores valiosos. Exigió que se agilizara la contratación adecuada en todas las tiendas, no solo en la que había trabajado. Si una ubicación tenía poco personal, debía abordarse de inmediato mientras trabajaba en la logística. Riley y los demás regresaron a sus estaciones. Reabriendo el comedor. Hubo un cambio notable en su energía, aunque todavía estaban ocupados. Se les había quitado un peso de encima. Ya no estaban simplemente trabajando duro en un turno sin un final a la vista. Ahora había una posibilidad real de que las cosas mejoraran a medida que se instalaba Russ en la tarde. Félix permaneció en la tienda observando en silencio. Observó cómo operaba el equipo, cómo se adaptaban cuando las cosas se ponían difíciles y cuánto dependían unos de otros. Estaba claro que a los empleados les importaba el trabajo que hacían. No estaban allí solo por un sueldo. Querían que el lugar funcionara bien. Esa comprensión solo lo frustró más con cómo la gerencia les había fallado antes de que pudiera pensarlo demasiado. Una cara familiar entró Sandra, la gerente de una de las otras sucursales, la que se había negado rotundamente a considerar contratarlo. Al principio, no pareció notarlo y se dirigió directamente al mostrador con una mirada impaciente. Riley la saludó,
pero Sandra apenas lo reconoció antes de exigir hablar con un superior. Félix dio un paso adelante, se giró y, por primera vez, el reconocimiento brilló en sus ojos. La confusión siguió justo después. No esperaba verlo allí. No perdió el tiempo. Le preguntó por qué se había negado a entrevistarlo cuando él había aplicado. Su expresión se tensó mientras trataba de encontrar una excusa. Afirmó que había estado siguiendo la política de la empresa de que la contratación era selectiva para mantener la eficiencia. No la dejó salirse con la suya con justificaciones vagas. Señaló que su tienda estaba luchando con la escasez de personal, pero ella había rechazado a un solicitante calificado sin siquiera revisar su experiencia. Insistió más y preguntó cuántos otros empleados potenciales había rechazado bajo el mismo razonamiento. Ed dijo que no fue solo su decisión, que la alta gerencia había establecido el estándar. La paciencia de Félix se agotó. Dejó en claro que el proceso de contratación iba a cambiar y los gerentes que habían estado controlando los puestos según las preferencias personales. En lugar de las calificaciones se harían responsables, le informó que la corporación revisaría los registros de contratación de sus tiendas de inmediato. La postura de Sandra se endureció al darse cuenta de que esto no era solo una conversación. Sus decisiones estaban a punto de ser analizadas. Intentó cambiar la conversación alegando que había estado administrando la tienda de manera eficiente a pesar de las reglas de contratación. Félix no lo compró si su tienda hubiera estado funcionando tan bien como ella afirmó. No habría habido quejas sobre la falta de personal. Se fue poco después. Su compostura se quebró lo suficiente como para revelar su inquietud. Félix volvió su atención al equipo que lo rodeaba. Riley había estado escuchando The Exchange, y aunque no dijo nada, había comprensión en su expresión, sabía que las cosas no se iban a discutir simplemente, se iban a hacer cumplir. Llegó el turno de la noche, trayendo nuevos trabajadores que no tenían idea de lo que había sucedido más temprano en el día. Fix a Pierre preguntando sobre sus experiencias, sus frustraciones y lo que sentían que era necesario cambiar cada vez. La nueva perspectiva agregó otra capa a la imagen que estaba construyendo de las fallas internas de la empresa. Un empleado mencionó que los horarios a menudo se cambiaban en el último minuto, lo que hacía imposible planificar fuera del trabajo. Otro señaló que las horas extras se aprobaban de manera inconsistente. Algunas personas obtuvieron horas extra, mientras que otras fueron enviadas a casa temprano sin explicación. Félix tomó nota de todo a medida que avanzaba la noche, se quedó ayudando en lo que pudo, quería ver el proceso de cierre de primera mano para comprender cuánto trabajo adicional les quedaba a los empleados después de que se cerraran las puertas. Cuando se completó la última tarea, era pasada la medianoche. Félix se quedó en el tranquilo restaurante mirando a su alrededor lo que una vez había sido solo una de las muchas ubicaciones en una hoja de cálculo. Ahora era algo diferente, era un lugar donde personas reales habían estado luchando mientras la alta gerencia los ignoraba. Eso ya no iba a suceder. Félix se fue esa noche sabiendo que esto era solo el comienzo. Había otras ubicaciones que visitar, otros gerentes que confrontar y más empleados que necesitaban ser escuchados, pero este fue el primer paso, el momento en que todo comenzó a cambiar y no se detendría hasta que todas las tiendas vieran el mismo cambio.